¿En qué bloque de enseñanzas estamos? ¿Imitando a Jesús en qué? En su resiliencia. ¿Alguien se acuerda qué es resiliencia? Eso, la capacidad de afrontar las pruebas, las dificultades de manera muy sencilla. Entonces estamos viendo cómo imitamos a Jesús a través de su resiliencia. Y a manera de introducción, quiero que recordemos algunas cosas que ya hemos visto. Yo creo que Dios nos ha ministrado en muchas áreas de nuestra vida. Hemos visto que las pruebas les ocurren a todos, ¿verdad? No creo que haya alguien aquí que diga, a mí nunca me ha tocado una prueba. Todos hemos dicho, yo he pasado por una prueba, porque las pruebas les ocurren a todos. También vimos que Dios permite las pruebas. Dios las permite. ¿Y por qué Dios permite las pruebas? Porque, como Imelda nos decía, las pruebas tienen un propósito. Las pruebas en nuestras vidas tienen propósitos. Algunos que hemos visto es que uno de los propósitos es arrepentirnos del pecado, alejarnos del pecado. Las pruebas evidencian lo que hay en nuestro corazón. Pero sobre todo yo creo que las pruebas nos llevan a depender de Dios. Nos llevan a voltear y decir, Dios, sin ti no puedo. Y hemos visto varios propósitos de las pruebas y hoy quiero hablarte de uno más. Pareciera que no es muy llamativo, pero sabes, yo creo que es de los más importantes de las pruebas. Y uno de los propósitos es que otros conozcan de Jesús. Dios usa las pruebas para que otros conozcan de Jesús a través de lo que tú vives. Es por eso que se le ha titulado a esta prédica, Revela a Cristo en las pruebas. ¿Revela a Cristo en qué? En las pruebas. ¿Te parece si oramos? Padre mi Dios, gracias por la alabanza, gracias por el rema, por la bienvenida, por el testimonio, porque creemos y sabemos que tú estás aquí, Espíritu Santo, ministrando nuestros corazones, ministrando nuestras vidas. Ahora te pido con todo mi corazón que hables a nosotros. Señor, habla a través de tu palabra. Espíritu Santo, usa mi boca. Pon control en mis pensamientos. Pon control en mi corazón. Y te pido que salgamos más conscientes de cuál es el propósito de las pruebas que vivimos día con día. En el nombre de Jesús, amén. Te pregunto, iglesia, ¿cuántos de ustedes desean que su familia, que sus amigos, conocidos, que no conocen a Jesús, lo acepten en su corazón? Yo creo que todos anhelamos eso. Personalmente yo anhelo que las personas con las que me rodean tengan un encuentro con Jesús, porque sabemos que con Jesús no nos hace falta nada más, como lo decía Imelda. En Jesús estamos seguros. Y es por eso que yo estoy seguro que en tu corazón hay un deseo de que tus amigos conozcan de Jesús, tengan un encuentro con Él. Y sabes, es muy hermoso escuchar de testimonios de hermanos que cuando aceptan a Jesús en su corazón y van con su familia y les comparten, todo fluye bonito. Aceptan sin problema, no se levantan barreras. Y tú dices, qué increíble cómo una familia se entregó a Cristo muy rápido. Pero sabes, también hay testimonios que personalmente creo que son los que hay más, que cuando alguien acepta a Jesús y se lo comparte a su familia, lo primero que se levanta es una barrera. Esto no es lo que te enseñé en la casa. Ya te fuiste a que te lavaran el cerebro. No lo sé. Y muchas ocasiones
pasa tiempo y tú les hablas de Jesús y les sigues compartiendo y te das cuenta que, o pareciera que en lugar de que cada vez se acerquen más a Dios, parece que cada vez se van alejando más. Y dices, Señor, ¿hasta cuándo mi familia te va a conocer? Y personalmente, o abriendo un paréntesis, ayer en la noche que estaba estudiando el mensaje, sentía en mi corazón que tenía que decirte que no desmayes, que no tires la toalla, no te canses. Sigue luchando por tu familia, sigue luchando por tus amigos, sigue luchando por ellos. Aunque pareciera que nunca van a cambiar, aunque pareciera que nunca va a haber algo diferente, si tú crees y confías en Dios y te mantienes, yo creo que veremos grandes cosas. Así que yo siento decirte, no te canses, no tires la toalla, no des por perdido a ningún familiar, a ningún amigo, porque Dios y Cristo desea que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen así es? Yo lo creo. Y meditando al respecto y viendo que Dios usa las pruebas para hablar a otros o que conozcan de Jesús, yo quiero tomar 3 puntos al respecto. Y en primer lugar, y yo creo que esto va a traer mucha paz a tu corazón, debemos entender que la gente sin Cristo tiene un velo en sus mentes. La gente que no tiene a Cristo tiene un velo en sus mentes y no le permite ver con claridad la realidad. Sabes, el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios escribió que Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen, son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia, no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Sabes, las personas que no tienen a Cristo tienen un velo que les impide ver la gloriosa luz de la buena noticia. Por eso es que muchas veces cuando tú llegas animado o llegaste animado por primera vez a compartirles a tus amigos de Jesús, a compartirles de tu Salvador, la reacción que tuvieron ellos no fue la que tú esperabas. Pero sabes, ten paz, no es personal. Las personas que no tienen a Cristo tienen un velo en su mente que les impide ver la realidad de Jesús. Muchas veces tú te has desesperado y has dicho, bueno, ¿pero qué no ve? Bueno, ¿pero qué no entiende? ¿O seré yo? Y tenemos muchas, cuando hablamos de Jesús y no vemos un fruto, tenemos muchas respuestas, ¿no? Pero sabes, la primera que debes considerar es que las personas que no tienen a Cristo tienen un velo en su mente. Y este velo les impide conocer a Jesús. Les impide tener un encuentro con Él. Pero no te desanimes. Has de decir, ay, tienen un velo, pues ya ni modos, ¿no? Ahí se acabó. No. En segundo lugar, el objetivo es quitar ese velo. Di conmigo, quitar ese velo. Quitar ese velo. Sabes, el apóstol Pablo, igual en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 3, versículos 16 y 17, escribió: en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuántos están en libertad en este lugar? Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y el objetivo es quitar ese velo, es quitar ese impedimento que no está permitiendo que las personas conozcan de Jesús. Y sabes, debemos tener muy en cuenta que solo el Espíritu Santo puede quitar ese velo.
Solo el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, puede quitar ese velo. Pero ¿sabes qué es lo increíble? Que el Espíritu Santo te puede usar a ti para quitar ese velo. No vas a ser tú, vas a ser el Espíritu Santo en ti, pero el Espíritu Santo te puede usar. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo los use para quitar el velo? Y de manera muy esencial, o por lo menos, hay tres formas a través de las cuales el Espíritu Santo usa a los creyentes para quitar ese velo. Y la primera es a través de milagros, a través de señales y maravillas. No sé si recuerdas en Hechos 3, la curación del cojo a la entrada del templo. Hace algunos meses Cari nos habló acerca de este tema y vemos que Pedro y Juan iban al templo a adorar, y en la entrada del templo había un cojo y les dijo, estaba pidiendo limosna, y Pedro les dijo: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. ¿Alguien recuerda la historia? ¿Sí? ¿Y qué pasó con este hombre? Se levantó, exacto, se levantó. Pero si tú sigues leyendo, en el capítulo 4, versículo 4, dice así: a consecuencia de este hecho milagroso, pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000 hombres. ¿Sabes? Este milagro que Dios, el Espíritu Santo, hizo a través de Pedro, permitió que muchos más conocieran a Jesús, que muchos más reconocieran que Jesús es el Señor. En otras palabras, este milagro que el Espíritu Santo hizo a través de Pedro permitió que el velo fuera quitado. Yo te pregunto, ¿cuántos desean ser usados por Dios a través de milagros, a través de señales, a través de maravillas, para que el Espíritu Santo, a través de ti, quite el velo? ¿Cuántos dicen yo quiero hacer milagros por el Espíritu Santo y que el velo sea quitado? Qué increíble, ¿no? ¿Sabes? La segunda forma en la cual el Espíritu Santo te puede usar para quitar el velo es a través de las buenas obras. Y para entender esto tenemos que leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice así Pedro: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Y ahí tú y yo decimos amén o decimos ouch. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen ouch? Gracias a Dios, nadie dijo ouch. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. ¿Sabes? Dios ha usado la vida ejemplar de muchos de sus hijos para que otros se conviertan, para que otros conozcan de Jesús. En muchas ocasiones tú ni siquiera tienes que hablar. Tu forma de vivir da testimonio de Jesús. Tu forma de actuar, tu forma de comportarte, y tus vecinos dicen: wow, ¿qué tiene mi vecino que siempre está tranquilo? Pero yo sé que tiene problemas, pero lo veo muy tranquilo. Sale a barrer la banqueta y me barre un pedazo y me barre el otro. Wow, ¿qué tiene ese vecino? ¿Sabes? Nuestra forma de actuar, de vivir, es un instrumento a través del cual el Espíritu Santo puede quitar el velo a los no creyentes. Ahora te pregunto, ¿cuántos desean que Dios use su forma de vivir para atraer a los no creyentes? Hijo, ya no hubo tantos amenes, Y la tercera forma que hoy quiero hablarte acerca de cuál el Espíritu Santo
a través de nosotros, quita ese velo, es a través del sufrimiento de los creyentes. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 10, Pablo señala que mediante el sufrimiento nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. ¿Sabes? Dios ha usado el sufrimiento de muchos cristianos, de muchos creyentes, para que el Espíritu Santo quite el velo de los no creyentes. Dios ha usado la forma en la cual reaccionas al sufrimiento, en la forma en la cual lo vives, para que los que no creen en Jesús queden impactados y digan: hey, yo quiero lo que Él tiene, porque Él está en el sufrimiento, está en la enfermedad y aún así está tranquilo. ¿En qué confía? ¿Cuántos desean que Dios te use a través del sufrimiento? Yo creo que cuando decimos: Dios, quiero que me uses a través de los milagros, todos decimos: sí, a mí, yo quiero resucitar muertos. Pónganse en una hilerita y vamos uno por uno, ¿no? Cuando decimos: Dios te quiere usar por tu forma de vivir, yo creo que ahí muchos la pensamos y decimos: ay Dios, ahí está más difícil, porque la verdad yo tengo un carácter un poco especial. Pero cuando decimos: Dios te quiere usar en el sufrimiento, muchos decimos: Señor, yo me quedo con la primera. A los demás repárteselo a los otros, de acuerdo a tu voluntad, pero yo la primera, ¿no? Pero sabes, hoy quiero analizar con la ayuda de Dios este último punto o esta última forma a través de cual el Espíritu Santo usa tu sufrimiento para revelar a Cristo a los demás. Inicialmente decíamos, y este es mi tercer punto, que para encontrar la salvación se requiere remover el velo que cubre nuestras mentes. ¿Lo recuerdas? También veíamos que esto es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Sabes, una vez que el velo ha sido removido, tú y yo podemos ver y podemos reflejar la gloria de Dios. Nuestro carácter es transformado y cada vez somos más parecidos a Jesús. Yo sé que tú tienes grandes testimonios de que cuando el velo fue quitado, tú dejaste o tu carácter fue cambiando. A lo mejor todavía debemos, o personalmente debemos cambiar algunas cosas, pero yo estoy seguro que cuando tú aceptaste a Jesús, algo cambió. El velo fue quitado. Pero de manera especial, nuestro carácter debe hablar de Jesús en el sufrimiento también. Es muy bonito decir que Jesús es nuestro proveedor cuando todo está bien. Es muy bonito: Jesús es mi proveedor cuando tengo 1,000,000 de pesos en el banco, ¿ah? Y digo: Jesús, tú eres mi proveedor. Y estoy revisando la cuenta para que no se vaya disminuyendo ahí los intereses. Pero sabes, cuando tú estás enfermo y tú dices: Jesús es mi sanador, el Espíritu Santo usa tu sufrimiento para revelar a Cristo a los demás. Cuando tú estás pasando por un momento de aflicción, por un momento de escasez económica y dices: Jesús es mi proveedor, y lo compartes, Jesús está usando tu sufrimiento para revelar a Cristo. ¿Y sabes quién hizo esto? El apóstol Pablo. Yo creo que si alguien reveló a Cristo a través de su sufrimiento, fue Pablo. Y podríamos tomar muchos ejemplos, pero para entender esto solamente voy a tomar unos versículos de la segunda carta a los Corintios y la voy a compaginar con una historia que encontramos en Hechos 16. No sé si recuerdes, pero Pablo y Silas estaban compartiendo del Señor.
y de repente se acercó a ellos una adivina y empezó a decir verdad, que ellos eran hijos de Dios, pero en pocas palabras Pablo dice que a molestarlos, ¿no? Les empezó a dar lata. Y Pablo se cansó y dijo, bueno, ya estuvo, ¿no? Y reprendió el espíritu de adivinación de esta mujer que era esclava. Entonces, cuando ella regresa a sus dueños y se dan cuenta que no tiene el espíritu de adivinación, en lugar de decir, wow, pues gracias a Dios, ¿no? Dijeron, hey, bueno, este Pablo, ¿qué se cree? Me acaba de quitar las ganancias. Ella es mi trabajadora y a través del espíritu de adivinación me genera riqueza. Y entonces sus dueños, molestos, llevaron a Pablo y Silas ante los magistrados. Y primero los golpearon, los maltrataron y después los llevaron a la cárcel. Y aquí encuentro un principio que es muy importante entender en nuestro sufrimiento. Que tú hagas las cosas bien no significa que las cosas siempre van a salir bien. Que tú hagas las cosas bien o que hagas cosas buenas no significa que siempre va a salir bien. Pablo, ¿qué necesitaba? Pues darle las gracias porque había hecho un bien, pero al contrario fue llevado a la cárcel. Y vemos en la historia, en Hechos 16, que a la medianoche Pablo y Silas empezaron ¿alguien recuerda? ¿Alguien recuerda qué hizo Pablo y Silas? A cantar, a adorar a Dios, a orar y a cantar unos himnos. Y vemos que la historia nos dice que de repente el lugar empezó a temblar. Se abrieron las celdas y el carcelero que estaba cuidando a Pablo y estaba en ese lugar, cuando vio que no había nadie, se iba a matar. Pero Pablo le gritó y le dijo, hey, no te mates, aquí estamos todos. Y todos los presos estaban juntos. Después vemos que el carcelero llega con Pablo y le dice, ¿qué necesito para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesús y serán salvos tú y toda tu casa. Qué increíble es cuando este versículo Dios te lo da para tu familia. Cuando Dios te da un rema y te dice, serás salvos tú y toda tu casa, agárrate de esa palabra, no te sueltes. Y con esta historia quiero que aprendamos 3 cosas, compaginándolas con la segunda carta a los Corintios. En primer lugar, para que tú puedas mostrar a Cristo en tu sufrimiento, necesitas o requerimos el poder de Dios. En 2 Corintios 4:7 el apóstol Pablo nos dijo, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene no de nosotros mismos. Para entender esto, imagínate que tienes una vasija de barro y tiene hoyos. Y adentro le has puesto $1,000,000 pesos. ¿Tú soltarías esa vasija de barro? ¿La cuidarías? Yo la cuidaría, ¿no? Pero ¿la cuidarías por la vasija o por lo que está dentro? La vasija que se quiebre, lo que está dentro es lo importante. ¿Sabes? Así somos tú y yo. Lo importante es lo que está en nosotros. Y es Dios. Y el apóstol Pablo reconoció que él solo no podría reflejar a Cristo sin el poder de Dios. Porque no somos competentes en nosotros mismos. Es Dios quien da el valor y nos da el poder para enfrentar las dificultades. Sabes, cuando Pablo y Silas están en la cárcel y ellos estuvieron adorando y orando, y sobre esto hay un tema increíble y más adelante nos van a hablar acerca de esto, pero lo que quiero resaltar es que hubo un terremoto. ¿Sabes?
este terremoto, esta manifestación del poder de Dios, no fue para que Pablo y Silas fueran libres. El propósito de esta manifestación, de este poder, no era para liberar a Pablo y a Silas. No sé si te habías percatado, pero cuando Dios quiere liberar a alguien de la cárcel, lo hace bien. Dice la Biblia que Pedro estaba en la cárcel y Dios lo liberó de la cárcel. Fue un ángel y lo sacó y lo llevó afuera. Pero con Pablo y Silas, el terremoto no quería una libertad para Pablo y Silas. Esa manifestación estaba preparando el corazón del carcelero. ¿Por qué? Porque para que tú y yo podamos reflejar el poder de Dios, el carácter de Cristo, necesitamos el poder de Dios. Hay muchas formas, en palabras, en acciones, pero tú y yo solos nunca podremos reflejar el carácter de Cristo. Necesitamos el poder de Dios. No importa qué tan bueno seas, no importa qué tan disciplinado, que ores todos los días, nunca va a ser por nosotros mismos, nunca va a ser por nuestra disciplina, nunca va a ser por nosotros, siempre va a ser Dios en nosotros. Y sabes, entender esto hace dos cosas. La primera, te hace confiar en Dios, porque entendemos que perfectos no somos, pero aún así en nuestra imperfección Dios se puede manifestar con poder porque es Él. Y número dos, nos hace entender o quita de nosotros el orgullo, porque nunca seremos nosotros. Podrás dar un mensaje, una predicación, anunciar del Señor y 3,000 se conviertan como en el Pentecostés, pero nunca vas a ser tú. Siempre va a ser Dios a través de ti, porque nosotros somos vasijas rotas. Él es quien ha puesto el valor en nosotros. Entonces, para que entendamos cómo reflejar el carácter de Cristo, necesitamos entender primero que requerimos el poder de Dios. En segundo lugar, y esta parte a mí es la que se me hace complicada, te lo comparto, pero quiero tu opinión. En segundo lugar, requerimos perseverancia. ¿Cuántos de aquí son perseverantes? ¿Cuántos de aquí se ponen una meta? Todos los días voy a orar a las 5 de la tarde y todos los días oran a las 5 de la tarde. ¿Cuántos dicen voy a ir a caminar todos los días a las 6 de la mañana y voy a caminar todos los días? Yo creo que una de las cosas que más se nos complica a los humanos es la perseverancia. Yo creo. Pero sabes, para poder anunciar y reflejar a Cristo necesitamos ser perseverantes. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 8, señaló: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. ¿Sabes? Pablo y Silas, después de que fueron golpeados y fueron llevados a la cárcel, no se pusieron a llorar, no se pusieron a quejarse y no se pusieron a reclamarle a Dios. Se pusieron a orar y a cantar. Si eso no es perseverancia en el Señor, no sé qué sea. Después de ser maltratados por hacer algo bueno, después de estar en la cárcel, volvieron a orar y volvieron a cantar. ¿Tú has orado y cantado después de tu aflicción? ¿O has reclamado a Dios? ¿Tú te has quejado después de tu aflicción? ¿O has perseverado en Dios? ¿Sabes? El ser perseverante no significa que nunca te vas a equivocar. No significa que nunca vas a caer. No significa que nunca vas a pecar. No significa que nunca la vas a regar. No. Lo que significa es que aún en las dificultades no somos aplastados. Que aunque somos perseguidos, nunca somos abandonados por Dios. Y aunque somos derribados, nunca somos destruidos. Finalmente, y otra cosa que debemos entender para poder reflejar el carácter de Cristo,
es que debemos dar testimonio de Dios. El apóstol Pablo en su capítulo, en 2 de Corintios igual, dice: mediante el sufrimiento nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Cuando tú confías en el poder de Dios y cuando tú eres perseverante, eso va a tocar el corazón de alguien más. Pero no se tiene que quedar ahí. Tienes que dar testimonio. Cuando el carcelero se acercó a Pablo y a Silas y le dijo: ¿qué necesito para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando alguien se acerca contigo y te pregunta: oye, ¿cómo puedes soportar este sufrimiento? Oye, ¿cómo puedes aguantar este dolor? ¿Cómo es que sigues confiando? ¿Cómo es que sigues de pie? ¿Cómo es que sigues firme? ¿Cuál es tu respuesta? Es que soy disciplinado. Es que es la gracia. ¿Has aprovechado estos momentos en los cuales las personas tienen dudas y has dado testimonio de Dios? Sabes, yo personalmente, yo siempre he dicho: Dios, dame la habilidad para poder hablar de ti, porque a mí me cuesta. Cuando alguien se acerca conmigo y me dices: oye, Efrén, tú que estás más cerca de Dios, así luego me llegan a decir mis compañeros del trabajo: pide por esto. Y sabes, esos son momentos cuando tú puedes dar testimonio de Dios. ¿Has aprovechado esos momentos? ¿O te has hecho el que la Biblia te habla y dices: no, yo no doy testimonio? El sufrimiento que Dios permite que pasemos tiene muchos propósitos, pero uno de ellos es que tú puedas hablar de Jesús. Es que el Espíritu Santo te use y pueda quitar el velo. Las personas que no conocen a Jesús, por más que sean buenas, que no han aceptado a Jesús en su corazón, van a ir al infierno. Estamos conscientes en eso, ¿verdad? No importa que sean buenas, no importa que den todo su dinero a los pobres, las personas que no han aceptado a Jesús como su Salvador van a ir al infierno, porque no es por obras para que nadie se gloríe. No obstante, Dios puede y quiere que ellos sean salvados, y para ello quiere usar la manera en que respondes durante las pruebas. Para responder adecuadamente a las pruebas y al sufrimiento se requiere fuerza y poder sobrenatural, el poder de Cristo resucitado. Cuando los incrédulos observan a un creyente que persevera paciente, humilde y alegremente a través de profundas pruebas y sufrimientos, abre sus ojos a Cristo. Además, tú y yo sabemos que no hay nadie mejor para consolar a alguien que ha perdido a sus papás que a alguien que ya los perdió. No hay mejor persona para consolar a alguien que no tiene trabajo que a alguien que ha perdido su trabajo en algún momento en su vida. No hay mejor persona para consolar a una madre que ha perdido a su hijo que otra madre que lo perdió. El sufrimiento puede ser usado por Dios para revelar a Cristo en las personas. ¿Qué haces con tu sufrimiento, iglesia? ¿Te quejas o perseveras? Y personalmente quiero hacer una oración primero por los que no conocen a Jesús. Y quiero hacer una oración pública. Si tú no conoces a Jesús y quieres aceptarlo en tu corazón, este es el momento para hacerlo. Y repitan, por favor, todos para que estén más en confianza. Señor Jesús, reconozco que he pecado y mi pecado me ha apartado de ti.
Te necesito como mi Señor y mi Salvador. Ayúdame, por favor. Te acepto como mi Dios. Perdona mis faltas, perdona mis pecados. Amén. Finalmente, quiero hacer un llamado a todos aquellos que ya están cansados y que ya dieron por perdido a su familia. ¿Sabes? Aunque tú ves que pasa el tiempo y tu familia aún no cree en Jesús, yo creo en mi corazón que Dios hoy nos dice: no pierdas la esperanza, no pierdas la fuerza, no te canses. Y creo decirte que muchas veces tus amistades, tus amigos, tu familia no ha aceptado a Jesús porque no hemos entendido que tienen un velo. Y cuando tú entiendes que ellos tienen un velo, eres compasivo y te pones en su lugar. Y en lugar de decirles: es que ¿por qué no entiendes? Te lo he dicho muchas veces. Para nosotros es fácil entenderlo porque el velo ha sido quitado. Para ti, para mí es fácil entender que Jesús es el Salvador. Pero para los que aún tienen el velo no es fácil entenderlo. Y muchas veces cuando queremos hablar de Jesús y no entendemos el tema de la compasión, lo único que hacemos es alejarlos. Y muchas veces lo único que hacemos es cansarlos y fastidiarlos. Ahí viene otra vez el hermanito este, a ver ahora qué me va a decir. Ahí viene el aleluya otra vez. Pero sabes, lo que Dios quiere que entendamos esta mañana es que no es necesario que tú presiones a tu familia para que acepten a Jesús. No es necesario que tú estés como cuchillito de palo. Tú puedes hacer que el velo caiga a través de milagros, a través de tu forma de vivir, pero sobre todo a través de tu forma de afrontar el sufrimiento. Muchas veces las personas no aceptan a Jesús o tus amigos porque se dan cuenta que tu actuar en el sufrimiento es el mismo que ellos. Y dicen: ¿para qué voy donde está Él? Hace lo mismo que yo. Y entonces Dios quiere revelarnos que tu forma de vivir, pero sobre todo tu sufrimiento, es el medio por el cual va a traer a tus amigos, va a traer a tu familia al camino de Jesús. Velos con compasión, velos con amor. No te frustres, no tires la toalla, no te canses, no digas: pues ya que se los lleve el diablo. No. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Sabes, hay muchas cosas que mejorar en la proyección de este tema. Hay muchas cosas que mejorar en el desarrollo de este tema, y yo soy consciente, pero hay algo que quiero que te lleves en tu corazón. El sufrimiento que tú pasas, Dios lo va a usar para que los que no conocen a Jesús, el velo sea quitado. Y lo digo por última vez: no seamos creyentes que hostigamos a nuestra familia. No seamos creyentes que llegamos a hablar con palabras fuertes, con palabras golpeadas. Seamos creyentes que a través de nuestro sufrimiento le mostramos a los no creyentes que en Jesús estamos seguros, que en Jesús hay esperanza, que en Jesús hay salvación. Señor mi Dios,
Perdona lo que no te gustó, pero ayúdanos a entender lo que es importante. El sufrimiento que tú permites que pasemos es un medio a través del cual tú vas a usarnos para quitar el velo de las personas. Yo te pido por una iglesia compasiva, mi Dios, por los no creyentes. Yo te pido por una iglesia de amor. Yo en el nombre de Jesús quito toda palabra de golpe, quito toda desesperación, quito toda impaciencia, quito todo lo que no te guste. Yo en el nombre de Jesús, yo creo que en nuestro corazón hay amor por los no creyentes, hay paciencia. Ayúdanos a entender que esto es espiritual, mi Dios, que no es personal, que el velo debe ser quitado, que no es hacia nosotros, que es un tema espiritual, pero sobre todo ayúdanos a ser el instrumento por el cual ese velo caiga. Que muchos de nosotros podamos hacer milagros, podamos hacer grandes maravillas, que nuestra vida pueda reflejarte, pueda reflejar tu carácter, mi Dios, pero sobre todo ayúdanos a mostrarte a través de nuestro sufrimiento. Ayúdanos, mi Dios, para que las personas, cuando nosotros estemos en enfermedad y estemos confiados en ti, puedan decir: oye, yo quiero lo que tú tienes. Ayúdanos, mi Dios, para cuando nosotros no tengamos trabajo y estemos confiados en ti y digamos: tú eres mi proveedor, nuestra familia diga: oye, yo quiero lo que tú tienes. Ayúdanos para que a través de los problemas nuestra familia sea impactada más que nuestras palabras. Ayúdanos para que a través de nuestra vida nuestra familia sea impactada más, Señor, que lo que podamos decir.